Hola, ¿cómo están? De nuevo en este espacio. Y hoy quería compartirles un pasaje del libro más famoso del mundo, que es la Biblia. Y debe ser uno de los más impactantes. Se los quiero compartir. Hoy se leyó en muchos lugares del mundo. Otros hermanos de otras religiones tomaron otros pasajes. Y realmente es hermoso, se lo comparto. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola al medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida flagrante de adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Jesús dice que había estado toda la noche en un monte. Es muy conocido y se ve constantemente en los evangelios que Jesús prefiere irse a las alturas para adquirir profundidad en su alma. A veces nosotros nos vamos al río, al mar, a la montaña, a la pradera, en el campo, en un lugar de la casa, pero es común ver que todos los seres humanos, no solamente los domingos, sino en cualquier momento del día, irnos a un lugar donde se nos agranda el alma, donde podemos tener contacto con Dios o con la profundidad de nuestro espíritu, con nosotros mismos. Entonces Jesús dice que estaba en este monte, cuando baja va a enseñarles, y es bonito lo que dice. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Jesús no era un tipo que enseñaba a veces de parado en una barca, en una piedra, pero se tomaba su buen tiempo para transmitir a los demás esta obra de bien. A veces no estamos conformes con otras religiones, con la nuestra, que los pastores siempre son personas veloces que van y vienen, y la persona que me tiene que hablar de la paz y la tranquilidad me refleja impaciencia, me refleja velocidad, que no tiene tiempo para mí. Aquí vemos a Jesús el modelo, ¿no? El sentarse, el disponer. Y después, cuando están ahí, los escribas y los fariseos eran muy entendidos en escritura, en la Biblia, escribían todo lo referente a cómo el hombre debía comportarse y moverse, o enseñaban acerca de Dios. Habían puesto cientos de preceptos. Entonces eran expertos en cumplimiento. Muchos escribas y fariseos eran muy buenas personas, pero otros se refugiaban en la religión y desde ahí bombardeaban y herían a las demás personas, a su prójimo. Aquí traen, mientras Jesús está enseñando, traen a una mujer, dice que la pescaron en adulterio. Algunos creen que era una prostituta, no sé. Pero cuando la traen, la arrojan ahí en el suelo y querían hacer dos cosas. A ese tipo de mujer, ese día o una semana antes, un mes antes o años antes, las mataban a piedrazos a las mujeres. Si eran infieles, un hombre y una mujer, los mataban a piedrazos a los dos. Pero si la encontraban una mujer y era soltera, a la mujer la agarraban a piedrazos. Entonces estaba jugándose la vida de la mujer, la arrojan frente a Jesús. Y como Jesús enseñaba cosas que no se ataba con nadie y decía la verdad, y más de una vez estaban buscando como una excusa para también a Jesús, agarrarlo a piedrazo, ponerlo en una cruz, o matarlo con una espada, con una lanza, como venga, porque ya empezaba a molestar a Jesús. Lo tiran ahí, la tiran ahí, y le dicen: ¿qué hacemos? Porque en la Biblia Moisés nos enseñó esto. Y Jesús dice: el que esté libre de pecado. Jesús los miraba, Jesús hacía profundos silencios, utilizaba profundas verdades, profundas palabras,
Pero acá vamos a ver una cosa preciosa que hace Jesús. Dice que se inclina y se pone a escribir con el dedo en el suelo. ¿Qué escribía? ¿Qué escribía en el suelo? ¿Hacía dibujos? ¿Escribían palabras? Esas palabras que estaban escritas en la tierra, en el polvo, ahí junto a las piedras, en la calle, ¿todas las podían leer? Y si Jesús les escribía, conociéndole la interioridad de cada uno, ¿habrán sido palabras claves donde cada uno se puso a reflexionar y pudo mirarse para sí mismo? Jesús 2 veces se pone a escribir. Y después le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que no se haya equivocado, mátela. Mátela aquí mismo. Tire esa gran piedra certera en la sien, en la cabeza, en la nuca, en sus manos, en sus dedos. Así morían desangradas las mujeres, con piedrazo fuerte, de hombres rabiosos, de hombres mentirosos, de hombres que quizás habían utilizado a esta mujer o a otras que habían matado y sin embargo después tenían la osadía y la maldad de asesinar. Jesús dice, tire la primera piedra. Cuando se inclina nuevamente dice, se empezaron a ir. Dice la Biblia que los que tenían más años se van primero, luego los últimos. A tal punto que queda a solas con la mujer y dice, cuando mira, dice, ¿dónde están? Se han marchado, le dice la mujer. ¿No te han acusado? Entonces Jesús dice, no. La chica dice, no. Y Jesús dice, yo te perdono. Vete y no peques más. De alguna manera Jesús sabía también que esta chica no venía viviendo bien y que no era feliz. Por eso le dice, vete, sé feliz. Pero de alguna manera al decirle no peques más, que logres encontrar el camino a la felicidad. Que este que estás utilizando no te lleva a él. Vete y no peques más. ¿Qué enseñanza nos puede traer? 1. Jesús dice que andaba enseñando en el templo. Todos los días tenemos oportunidad de enseñarle a las personas para que vivan mejor. A veces con palabras, a veces con libros, pero a veces con nuestro ejemplo o con nuestro testimonio. Lo peor que puede ocurrir es que un infeliz enseñe a los demás a ser felices. Lo mejor que puede ocurrir es que existan muchas personas felices para que con su testimonio puedan enseñar a los demás. Fantástico también lo de Jesús, porque dice que Jesús estaba ahí enseñando, estaba disponible, dócil. Fantástico lo de Jesús porque evita que los piedrazos humanos lastimen a las personas. Fantástico lo de Jesús, que fue inteligente el escribir palabras claves para que les conmueva el alma a los demás. Y fantástico Jesús porque le da una nueva oportunidad. Todos los seres humanos podemos ser como escudos para que los hermanos no les dañen las piedras que tiran los demás. O a veces podemos estar del lado de los tiradores de piedra. Habría que pensar, ¿defenderemos? ¿O estamos encolumnados y alineados para arrojar las más bellas piedras? Otra cosa más, Jesús dice y nos anticipa que va a haber personas en nuestra vida que nos van a tirar de piedritas chiquitas a piedras enormes. Pero Él va a estar ahí, inclinado sobre el suelo, escribiendo y defendiéndonos. Esto tenemos que ver. No fue nada más que para esta mujer. Nos quiso decir que cuando nos tiren piedras, Él va a estar ahí, inclinado, escribiendo en el suelo, defendiéndonos. Y probablemente nos puede decir, Miguel, o tu nombre, decir, quizás debas convertir. ¿Qué significa convertir? Cambiar de sentido y buscar la felicidad por otro lado. Nos vemos.